¿Sientes que el futuro te abruma? ¿Que las preocupaciones por lo que vendrá no te dejan disfrutar el presente? Vivimos en un mundo que nos exige planificar cada paso, anticiparnos a cada problema, prepararnos para lo desconocido. Pero, ¿qué pasa cuando ese control se convierte en ansiedad, cuando el miedo al mañana nos roba la paz de hoy? Y si te dijera que Dios ya tiene escrito cada capítulo de tu historia y que no hay nada que temer, ¿te atreverías a soltar la carga y confiar en su plan? ¿Perfecto? En este video vamos a sumergirnos en las Escrituras para descubrir un principio divino que muchos han ignorado. La clave para vivir en paz no está en controlar el futuro, sino en aprender a confiar en Dios en el presente. Jesús nos dejó un secreto poderoso: no os afanéis por el día de mañana. Mateo 6:34. Pero, ¿cómo se hace esto cuando las preocupaciones golpean nuestra mente? ¿Cómo soltar el miedo cuando todo parece incierto? Hoy voy a revelarte cómo cambiar tu manera de vivir, para que puedas experimentar la paz real que solo viene de la confianza en Dios. Antes de continuar, quiero que declares esta verdad en los comentarios. Hoy elijo vivir en el presente y confiar en el plan perfecto de Dios. Al escribirlo, estarás dando un paso de fe y también ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto hoy. Y si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Aquí compartimos estudios que fortalecen tu fe y te guían en tu camino con Dios. No dejes que este sea el único video que transforme tu vida. Al suscribirte, te aseguras de recibir más enseñanzas que pueden cambiar tu manera de vivir. Recuerda, la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que has estado esperando. Vamos a comenzar. Número 1. La verdadera confianza en Dios. Confiar en Dios parece algo sencillo de decir, pero ¿qué pasa cuando la vida nos pone en situaciones donde todo se tambalea? Cuando la incertidumbre nos rodea y sentimos que no hay salida. En esos momentos, la confianza deja de ser solo una palabra bonita y se convierte en una decisión que desafía nuestra lógica y nuestro corazón. Dios nos llama a confiar en Él con todo el corazón, sin reservas. Pero la realidad es que muchas veces queremos confiar a medias, entregándole a Dios solo aquello que no podemos manejar mientras intentamos controlar el resto por nuestra cuenta. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide que sueltes algo, pero sigues aferrado a ello por miedo a lo que pueda pasar? Imagina que estás en un puente colgante, alto, muy alto. Debes cruzarlo para llegar a un lugar seguro, pero cada paso te llena de miedo. La cuerda cruje, el viento sopla fuerte y tu mente se llena de dudas. ¿Y si se rompe? ¿Y si caigo? Pero entonces te das cuenta de que al otro lado alguien sostiene firmemente las cuerdas. Es Dios. Él está ahí, asegurando cada parte del camino. Lo que parece frágil a tus ojos, en realidad está sostenido por sus manos poderosas. Así es la confianza en Dios. No se trata de entender cada detalle del plan, sino de saber quién lo sostiene. Pero hay un problema. Nuestra propia inteligencia nos engaña. Queremos calcularlo todo, encontrar respuestas lógicas, analizar los riesgos. Y cuando las cosas no encajan en nuestra comprensión, dudamos. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios cuando no vemos el panorama completo? La respuesta es simple, porque queremos garantías visibles, pero la fe no es caminar por lo que vemos, sino por lo que creemos. Cuando intentamos apoyarnos en nuestra propia inteligencia, nos parecemos a un niño que insiste en resolver un problema complejo sin la ayuda de su padre. Se frustra, se angustia, se cansa, hasta que, finalmente, decide pedir ayuda.
Y cuando lo hace, se da cuenta de que su Padre tenía la solución todo el tiempo. Dios no nos pide que apaguemos nuestra mente o que no planifiquemos. Nos pide que recordemos que su sabiduría es mayor, que Él ve lo que nosotros no podemos ver, que el camino que parece confuso hoy, con el tiempo tendrá sentido. Mira la naturaleza. Los pájaros no entienden cómo el cielo los sostiene, pero confían en sus alas y vuelan. El árbol no ve las raíces que lo sostienen bajo la tierra, pero sigue creciendo firme. Así deberíamos ser nosotros, vivir con la certeza de que Dios nos sostiene, aunque no veamos el fundamento con nuestros ojos. Cuando aprendemos a confiar de verdad, experimentamos una paz profunda. No una paz que depende de circunstancias favorables, sino una paz que nace de saber que Dios ya está en el futuro y que cada paso que damos está en sus manos. Entonces, hoy quiero desafiarte. Suelta el control. Ríndele a Dios esos temores que te roban la paz. Deja de intentar resolverlo todo por ti mismo y permite que Él sea quien dirija tu vida. Porque cuando confiamos en Dios de todo corazón, Él no solo nos guía, Él nos lleva a lugares que jamás imaginamos. Número 2. Soltar la necesidad de control. Hay una lucha silenciosa en el corazón humano, el deseo de controlar. Queremos tenerlo todo bajo nuestro dominio, anticiparnos a los problemas, asegurarnos de que nada salga mal. Pero en esa búsqueda de control terminamos atrapados en la ansiedad, la frustración y el agotamiento. ¿Cuántas veces has sentido que todo depende de ti, que si no tomas las riendas, las cosas se desmoronarán? Vivimos en un mundo que nos dice que debemos planificar cada detalle, que el éxito está en nuestra capacidad de prever cada obstáculo. Sin embargo, cuanto más intentamos controlar todo, más nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra seguridad. Imagina que estás sosteniendo un puñado de arena en tu mano. Si la dejas reposar suavemente, permanece ahí. Pero si la aprietas con fuerza, intentando retenerla, la arena se escapa entre tus dedos. Así es la vida cuando intentamos controlarla. Mientras más nos aferramos, más se nos escapa de las manos. Dios nos llama a soltar esa necesidad de control, a confiar en que Él está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pero, ¿qué significa realmente soltar el control? ¿Significa que debemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que todo se resuelva solo? No. Confiar en Dios no es una excusa para la pasividad. Es una invitación a caminar en fe, sabiendo que nuestra responsabilidad es hacer lo que nos corresponde, pero sin cargar con el peso del resultado. Es actuar con diligencia, pero dejando que sea Dios quien abra las puertas correctas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que soltar el control para ver el poder de Dios en acción. Moisés en el Mar Rojo no tenía ninguna posibilidad de ganar con sus propias fuerzas. No podía construir un puente, no podía retroceder. Todo lo que podía hacer era confiar y obedecer. Y cuando levantó su vara, Dios hizo lo imposible. Abrió el mar ante él. El problema es que muchas veces queremos ver el milagro antes de confiar. Queremos que el mar se abra antes de dar el paso, pero Dios obra al revés. Nos pide que demos el paso de fe y luego Él abre el camino. ¿Cuántas bendiciones habremos perdido por aferrarnos a nuestro propio control en lugar de confiar en Dios? A veces nos resistimos a soltar porque el miedo nos dice que si no hacemos algo, todo saldrá mal. Pero, ¿y si en realidad es todo lo contrario? ¿Y si la clave para ver la gloria de Dios es dejar de depender de nuestras propias fuerzas? Mira los pájaros. No tienen miedo de volar porque confían en que el aire los sostendrá. No hacen cálculos sobre la velocidad del viento ni se preocupan por lo que pasará mañana. Simplemente extienden sus alas y vuelan.
Jesús nos recordó que si Dios cuida de ellos, cuánto más cuidará de nosotros. Pero soltar el control no significa que todo será fácil. Habrá momentos en los que Dios nos llevará por caminos inciertos, donde no podremos ver el final del túnel, y en esos momentos nuestra fe será puesta a prueba. ¿Podrías confiar en Dios si te pidiera que caminaras en la oscuridad sin entender hacia dónde vas? La fe no es un mapa detallado con instrucciones precisas. La fe es una linterna que ilumina solo el siguiente paso. Dios no nos muestra todo el camino de una vez, porque quiere que dependamos de Él día tras día. El problema es que queremos garantías, queremos saber que todo saldrá bien antes de arriesgarnos. Pero Dios no nos da garantías humanas, nos da algo mejor, su promesa. Y su promesa es clara: yo estoy contigo. No dice, te mostraré todo el camino antes de que empieces. No dice, haré que todo sea fácil y sin riesgos. Solo dice, confía en mí. Así que hoy te invito a hacer algo radical. Suéltalo. Suelta el miedo. Suelta la ansiedad. Suelta la necesidad de tenerlo todo bajo control. Y dile a Dios, Señor, ya no quiero depender de mis fuerzas. Confío en ti. Porque cuando soltamos el control, dejamos espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Número 3. La paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando la vida se vuelve caótica, cuando las preocupaciones inundan la mente y el corazón, lo primero que suele desaparecer es la paz. Esa paz que tanto anhelamos, que buscamos desesperadamente en soluciones inmediatas, en respuestas rápidas, en cambios visibles. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de nuestros intentos, la paz sigue sin llegar? Jesús habló de una paz que no es como la que el mundo ofrece. No es la paz que depende de la ausencia de problemas, ni la que se encuentra en tenerlo todo resuelto. Es una paz que va más allá de la lógica humana, más allá de lo que podemos comprender. Una paz que se siente en lo más profundo del alma, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en ruinas. Imagina estar en medio de una tormenta feroz. El viento azota con fuerza, la lluvia golpea sin piedad y las olas amenazan con hundir la barca. Todo indica que lo inevitable está por suceder. Pero en medio de ese caos, hay alguien que duerme con serenidad absoluta. No porque no vea la tormenta, sino porque sabe que nada puede escapar del control de Dios. Esa fue la escena cuando los discípulos se encontraron en el mar con una tempestad desatada. El pánico los invadió, el miedo se apoderó de ellos, y en medio de su desesperación despertaron a Jesús, preguntándole si no le importaba que se estuvieran hundiendo. Jesús, con una calma que desafía toda lógica, simplemente se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran, y en un instante todo quedó en completa paz. ¿Cuántas veces hemos actuado igual? Nos encontramos en medio de la tormenta y sentimos que Dios está en silencio, que no se mueve tan rápido como quisiéramos. Gritamos desesperados, preguntando si realmente le importa lo que estamos viviendo. Pero Jesús nunca ha dejado de estar en la barca. Su paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Él sigue teniendo el control, aun cuando todo parece fuera de lugar. La paz de Dios no es un sentimiento pasajero, ni algo que viene y va dependiendo de las circunstancias. Es un refugio, una ancla para el alma en medio del caos. Es esa sensación inexplicable de descanso cuando todo a nuestro alrededor sugiere que deberíamos estar desesperados. Pero para experimentar esa paz, primero debemos soltar la ansiedad. No se puede tener paz si nuestra mente está atrapada en el miedo al futuro, en la necesidad de entender cada detalle del plan de Dios. La paz y la ansiedad no pueden coexistir en el mismo corazón. Hay quienes pasan su vida atrapados en la preocupación. Se despiertan con miedo, viven con angustia y se acuestan con pensamientos que no los dejan descansar.
Pero Dios no nos creó para vivir así. Nos diseñó para confiar, para soltar las cargas, para descansar en su amor. La paz de Dios es un regalo, pero requiere una decisión. No llega a quienes están aferrados al control, ni a quienes insisten en resolverlo todo por su cuenta. Llega a quienes eligen confiar, a quienes, en medio de la tormenta, deciden creer que Dios sigue en el trono. Piénsalo, si Dios sostiene el universo, si mantiene las estrellas en su lugar, si da órdenes al mar para que no sobrepase sus límites, ¿por qué crees que no podrá sostenerte a ti? Muchos buscan la paz en las cosas equivocadas, en la estabilidad financiera, en una relación, en el reconocimiento de los demás. Pero todas esas cosas son temporales. La paz verdadera solo se encuentra en Dios. Hay momentos en los que la vida nos empuja al límite, en los que sentimos que no podemos más, que la carga es demasiado pesada, que el miedo nos supera. Y es ahí donde Dios nos dice: no tienes que cargar esto solo, entrégamelo, déjalo en mis manos y descansa en mi paz. Cuando Jesús calmó la tormenta, no lo hizo solo para demostrar su poder, lo hizo para enseñar a sus discípulos que la paz no depende de lo que sucede afuera, sino de quién está con nosotros en medio del proceso. Así que hoy, sin importar la tormenta que estés enfrentando, sin importar el caos que haya a tu alrededor, Dios te ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se explica, pero se experimenta. Y esa paz está disponible para ti, justo ahora. Todo lo que tienes que hacer es confiar. Número 4. Ejemplos bíblicos de fe inquebrantable. La fe no se construye en los días fáciles. La fe verdadera se forja en los momentos en que todo parece perdido. Cuando las circunstancias desafían nuestra lógica y cuando Dios nos llama a confiar, aun cuando no entendemos su plan. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que decidieron creer, aunque todo parecía en su contra. Imagina a Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero los años pasaban y no había señales de cumplimiento. Cada día que Sara envejecía, la promesa parecía más lejana. Humanamente ya no había esperanza, pero Dios no opera bajo nuestras limitaciones. Lo que parecía imposible para los hombres, para Él, solo era cuestión de tiempo. Y cuando todo parecía haber llegado a su final, cuando ya no había lógica que pudiera sostener la esperanza, Dios cumplió su palabra. Así es la fe. No se trata de creer cuando las cosas tienen sentido. Se trata de confiar cuando todo parece decir lo contrario. José también tuvo que aprender esto. Era solo un joven con grandes sueños cuando fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Durante años, su vida parecía ir en dirección opuesta a la promesa que Dios le había dado. ¿Cuántas veces habrá pensado que su historia había terminado? Pero la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. En el tiempo correcto, José pasó de prisionero a gobernador, y lo que parecía un destino de dolor se convirtió en una historia de redención. Pero la fe no solo se demuestra en la espera, también se pone a prueba en los momentos de crisis. Pensemos en Daniel, un hombre que, por su fidelidad a Dios, fue lanzado a un foso lleno de leones hambrientos. ¿Podrías dormir tranquilo en un lugar así? Pero Daniel no temió, no porque tuviera garantía humana de que saldría con vida, sino porque confiaba en el Dios que todo lo sostiene. Y esa fe inquebrantable hizo que los leones cerraran sus bocas. Lo mismo ocurrió con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Se enfrentaron a la muerte en un horno de fuego solo porque se negaron a inclinarse ante una estatua. Su respuesta al rey fue clara: Dios puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, igual no nos postraremos. Ellos confiaban en Dios,
no por lo que podía hacer por ellos, sino por quién era Él. Y aunque fueron lanzados a las llamas, Dios mismo caminó con ellos en el fuego y salieron ilesos. La fe no es una negociación con Dios, no es decirle, si me das esto, te creeré. Es decidir confiar en su plan, aun cuando no sabemos el final de la historia. Pedro también tuvo que aprender esta lección. En medio de una tormenta, vio a Jesús caminando sobre el agua y sintió la fe suficiente para salir de la barca. Pero tan pronto como quitó los ojos de Jesús y miró las olas, comenzó a hundirse. La lección fue clara. La fe no se trata de qué tan fuerte eres, sino de en quién tienes puesta tu mirada. Dios no busca personas perfectas, busca corazones que crean, aún en la incertidumbre. Porque la fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de confiar incluso cuando las dudas susurran en nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos estado como Moisés, de pie ante un mar sin salida, sin saber qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como José, traicionados y olvidados? ¿Cuántas veces hemos estado como Daniel, rodeados de peligros, o como Pedro, sintiéndonos incapaces de mantenernos firmes? La buena noticia es que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que sacó a José de la prisión, que cerró la boca de los leones y que sostuvo a Pedro en el agua, es el mismo Dios que hoy te dice, confía en mí. La historia de cada persona de fe en la Biblia nos recuerda que Dios nunca llega tarde, que su poder no tiene límites y que su fidelidad es inquebrantable. Así que sin importar lo que estés enfrentando hoy, recuerda esto. La fe en Dios no garantiza un camino sin dificultades, pero sí asegura que, pase lo que pase, nunca estarás solo. Número 5. El peligro de la ansiedad y el afán. Hay una trampa en la que muchos caemos sin darnos cuenta. El afán por el mañana, la ansiedad por lo que aún no ha sucedido, el peso de un futuro incierto. Nos preocupamos por lo que vendrá, por lo que no podemos controlar, por lo que tal vez nunca ocurra. Y en ese afán, perdemos lo más valioso que Dios nos ha dado, el presente. La ansiedad es como una sombra que se adelanta a nuestro paso. Camina delante de nosotros, proyectando miedos que aún no han sucedido, nublando nuestra visión y robándonos la paz. ¿Cuántas veces has perdido el sueño pensando en algo que al final nunca pasó? El enemigo usa la ansiedad como una herramienta para distraernos de lo que realmente importa, nuestra confianza en Dios. La preocupación no es simplemente un estado mental, es una carga que desgasta el alma. Nos roba la energía, nos impide disfrutar lo que Dios nos ha dado hoy y nos mantiene atrapados en una espiral de pensamientos sin salida. Es como remar contra la corriente, gastando fuerzas en un esfuerzo inútil. Jesús nos advirtió sobre esto. Nos dijo que no nos preocupáramos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Pero nos cuesta entenderlo. Queremos garantías, queremos saber cómo terminará la historia antes de confiar en Dios. Pero la fe no funciona así. La fe es caminar paso a paso, sabiendo que Dios ya está en el futuro, preparando el camino. Piensa en el maná que Dios le daba al pueblo de Israel en el desierto. No les daba provisión para una semana, ni para un mes. Cada mañana les daba justo lo que necesitaban para ese día y les pidió que confiaran en que al día siguiente volvería a proveer. Pero algunos no quisieron creer. Tomaron más de lo necesario pensando que debían asegurarse por si acaso, y lo que guardaron se echó a perder. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Intentamos adelantarnos a Dios, asegurarnos de que no nos falte nada en el futuro. Y en ese proceso perdemos la paz en el presente. La ansiedad nos engaña haciéndonos creer que si nos preocupamos lo suficiente, evitaremos problemas. Pero la preocupación nunca ha resuelto nada.
nunca ha cambiado una circunstancia, solo ha robado la tranquilidad. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un temor, una preocupación. Mientras más piensas en lo que podría salir mal, más piedras metes en la mochila, hasta que llega el punto en que el peso es insoportable. Pero lo curioso es que la mayoría de esas piedras son imaginarias, son miedos que nunca se harán realidad. Jesús nos invita a soltar esa mochila, a dejar nuestras preocupaciones en sus manos, a vivir con la certeza de que Dios ya está en el futuro, cuidando de cada detalle. Cuando nos preocupamos en exceso, lo que realmente estamos haciendo es dudar de la fidelidad de Dios. Estamos diciendo, sin palabras, que no confiamos en que Él cumplirá sus promesas. Pero Dios no nos creó para vivir en un estado constante de angustia. Nos diseñó para descansar en Él. Piénsalo, los pájaros no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, y aún así, cada día tienen su alimento. Las flores del campo no tejen su vestido, pero Dios las viste con más hermosura que a los reyes de la tierra. ¿Cuánto más cuidará de ti, que eres su hijo? Si Dios ya está en tu mañana, ¿por qué vivir con miedo? Si Él ya ha provisto lo que necesitas, ¿por qué preocuparte? La ansiedad te roba momentos que nunca volverán. Cada día que pasas preocupado por el futuro es un día que perdiste en el presente, un día que podrías haber vivido con gozo, con paz, con gratitud, pero hay una salida. Y la salida es confiar, dejar de intentar resolverlo todo por ti mismo y descansar en la promesa de que Dios es tu proveedor, tu refugio, tu Padre amoroso. Hoy, haz un acto de fe. Entrega tus preocupaciones a Dios. Dile, Señor, no quiero seguir viviendo en ansiedad. Confío en que tú tienes el control. Hoy elijo soltar mis cargas y descansar en ti. Porque cuando aprendemos a vivir sin afán, descubrimos que la paz de Dios siempre estuvo ahí, esperándonos. Solo necesitábamos abrir las manos y recibirla. Número 6. La invitación de Jesús a la paz. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente cansada. No un cansancio físico que se soluciona con descanso, sino un agotamiento profundo. Un peso que llevamos dentro y que no sabemos cómo soltar. Es esa sensación de estar luchando contra algo invisible, de cargar preocupaciones que parecen no tener fin. Jesús lo sabía. Sabía que el corazón humano se llena de cargas innecesarias, de miedos, de culpas, de ansiedades. Por eso, un día hizo una invitación que resuena hasta hoy. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No dijo, traten de resolverlo solos. No dijo, aguanten hasta que puedan más. Dijo, vengan a mí. Como un padre que abre sus brazos a un hijo agotado, como un refugio en medio de la tormenta. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esa invitación? Vivimos en un mundo que nos dice que debemos ser autosuficientes, que pedir ayuda es un signo de debilidad, que debemos ser fuertes por nuestra cuenta. Y en ese intento de cargarlo todos solos, terminamos más agotados que nunca. Es como tratar de nadar contra la corriente en un río caudaloso. Luchamos, nos esforzamos, gastamos toda nuestra energía, pero seguimos en el mismo lugar. Y lo peor es que muchas veces nos convencemos de que así debe ser la vida, un esfuerzo constante sin descanso. Pero Jesús ofrece algo diferente. Un descanso que no depende de circunstancias externas, un alivio que no se encuentra en el mundo. Nos invita a soltar la lucha, a dejar de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta y a confiar en Él. La clave está en lo que sigue después de su invitación. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Un yugo es un instrumento que une a dos bueyes para que trabajen juntos. No es una carga en solitario, sino un camino compartido.
Jesús no nos dice que la vida estará libre de dificultades, pero sí nos asegura que si caminamos junto a Él, la carga será más ligera. ¿Cuántas veces has sentido que la vida es una carga demasiado pesada? Tal vez porque intentaste llevarla solo, porque creíste que todo dependía de ti. Pero el yugo de Jesús no es opresivo, no te hunde más en la preocupación. Al contrario, es la manera en que Él te ayuda a caminar. Cuando intentamos vivir sin Dios, llevamos pesos que no nos corresponden. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos controlar, por lo que aún no ha sucedido. Nos llenamos de ansiedad, de temores, de una necesidad constante de tener respuestas. Pero cuando decidimos aceptar la invitación de Jesús, encontramos algo que el mundo no puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Piensa en una tormenta. La lluvia golpea con furia. El viento sacude todo a su paso. Los truenos resuenan con fuerza. Pero en medio de la tormenta hay un refugio. Un lugar donde la lluvia no llega, donde el viento no puede tocarte. Estás a salvo, aunque afuera la tormenta siga. Así es la paz que Jesús ofrece. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, aún en medio de la dificultad, Él sigue sosteniéndote. Pero para experimentar esa paz, hay que tomar una decisión. ¿Aceptarás la invitación de Jesús o seguirás cargando tus preocupaciones solo? Dios no nos diseñó para vivir en un estado constante de ansiedad. Nos creó para depender de Él, para caminar en su descanso. Y cuando lo hacemos, algo increíble sucede. Lo que antes parecía imposible se vuelve ligero. Lo que antes nos preocupaba pierde su poder. Lo que antes nos robaba la paz deja de controlarnos. El mundo ofrece muchas formas de alivio, entretenimiento, distracciones, soluciones temporales, pero ninguna de ellas trae descanso verdadero. Solo Jesús puede dar una paz que permanece, que llena el alma, que transforma la manera en que vivimos. Hoy, Jesús sigue haciendo la misma invitación. Ven a mí, deja de luchar solo, rinde tu carga y yo te daré descanso. Y en esa entrega encontrarás la paz que siempre has estado buscando. Número 7. El plan de Dios es mejor que el nuestro. A todos nos gusta hacer planes. Soñamos con el futuro, trazamos metas, nos esforzamos para que las cosas salgan como queremos. Pero ¿qué pasa cuando la vida no sigue el camino que imaginamos? Cuando todo lo que planeamos se derrumba, cuando lo que esperábamos no sucede. Cuando Dios cierra una puerta sin darnos una explicación. El ser humano anhela certezas. Nos gusta tener el control, saber qué nos espera, sentirnos seguros en nuestras decisiones. Pero Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a confiar en que su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Imagina que tienes un mapa en tus manos. Tú solo puedes ver el camino inmediato, los próximos pasos, las decisiones más cercanas. Pero Dios tiene la vista desde arriba. Él ve el final desde el principio, conoce cada obstáculo, cada desvío, cada peligro que nosotros no podemos ver, y a veces, por nuestro bien, cambia nuestra ruta. La historia de José es un ejemplo perfecto de esto. Dios le dio un sueño, un propósito grande para su vida. Pero en lugar de verlo cumplirse de inmediato, José fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. ¿Cuántas veces habrá pensado que su vida no estaba siguiendo el plan de Dios? Pero lo que parecía una serie de fracasos era en realidad el camino exacto que Dios estaba usando para llevarlo a su destino. Cada caída, cada pérdida, cada momento de dolor era parte del proceso que lo convertiría en el hombre que Dios quería que fuera. Nosotros vemos el sufrimiento como algo que hay que evitar, pero Dios lo usa para formar nuestro carácter. Vemos las demoras como obstáculos, pero Dios las usa para enseñarnos paciencia.
Vemos las puertas cerradas como fracasos, pero Dios las usa para guiarnos a algo mejor. ¿Y si lo que hoy ves como un retraso en realidad es una protección de Dios? Tal vez Él te cerró esa oportunidad porque tenía algo más grande. Tal vez la relación que no funcionó era una puerta que Dios mismo cerró porque tenía algo mejor para ti. Tal vez la espera que estás viviendo es el tiempo de preparación que necesitas antes de recibir lo que Dios tiene para ti. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos explique cada detalle antes de confiar. Queremos respuestas antes de soltar el control. Pero Dios nos llama a confiar primero. Mira la vida de Moisés. Dios le prometió que liberaría a su pueblo, pero en lugar de una salida rápida, Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto. Luego, cuando finalmente se enfrentó a Faraón, en lugar de que las cosas mejoraran, parecían empeorar. ¿Cuántas veces habrá dudado de que estaba en el camino correcto? Pero el plan de Dios no se basa en nuestra lógica. Lo que parecía una demora era en realidad parte del propósito. Cada plaga, cada desafío, cada obstáculo era parte del proceso para que el pueblo de Israel no solo fuera libre, sino que saliera con riquezas y con un testimonio del poder de Dios. Nosotros también atravesamos desiertos, momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo. Queremos respuestas, queremos claridad, queremos que todo tenga sentido de inmediato, pero Dios no nos da explicaciones, nos da promesas. Y su promesa es clara. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Eso significa que, aunque hoy no veas el final del camino, aunque las cosas no tengan sentido, aunque parezca que todo se ha detenido, Dios sigue obrando. Él nunca ha dejado de escribir tu historia. Imagina a un alfarero trabajando en una vasija de barro. Sus manos moldean, presionan, dan forma. Desde afuera, el proceso parece brusco. Pero lo que el barro no sabe es que cada presión, cada giro, cada momento en el fuego del horno es necesario para que se convierta en algo hermoso y útil. Así es el proceso de Dios con nosotros. ¿Y si lo que hoy sientes como presión es en realidad la mano de Dios moldeándote? Muchas veces, cuando la vida no sigue nuestro plan, entramos en pánico. Nos sentimos frustrados. Dudamos del amor de Dios. Creemos que Él nos ha olvidado. Pero si pudiéramos ver desde su perspectiva, entenderíamos que cada desvío, cada demora, cada cambio inesperado es parte de un propósito mayor. Porque Dios no improvisa. No hay un solo detalle de tu vida que se le haya escapado. No hay un solo evento que lo haya tomado por sorpresa. Él sigue en control. Hoy, tal vez estás enfrentando algo que no entiendes. Tal vez sientes que Dios ha guardado silencio. Tal vez tus planes han cambiado y no sabes qué hacer. Pero hay algo que debes recordar. El plan de Dios es mejor que el tuyo. No tienes que entenderlo todo. Solo tienes que confiar en que Dios ya ha preparado el camino. Y cuando llegue el momento perfecto, cuando todo encaje en su propósito, te darás cuenta de que cada demora, cada puerta cerrada, cada momento difícil tenía un sentido. Porque el Dios que escribió tu historia nunca se equivoca. Número 8. Vivir el presente sin preocuparnos por el futuro. El futuro es incierto. No importa cuánto planifiquemos, cuánto nos esforcemos por tenerlo todo bajo control, siempre habrá cosas que escapen de nuestras manos. Y sin darnos cuenta, podemos pasar la vida atrapados en el miedo a lo que vendrá, perdiendo el regalo más valioso que Dios nos ha dado, el presente. La ansiedad por el mañana nos roba la paz de hoy, nos mantiene en un estado de constante preocupación, imaginando problemas que aún no existen, sufriendo por batallas que tal vez nunca enfrentaremos.
¿Cuántas veces has estado tan preocupado por el futuro que ni siquiera disfrutaste el día que tenías delante? Jesús nos dio una clave sencilla pero profunda. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Él sabía que la preocupación es un peso innecesario que solo nos drena emocional, física y espiritualmente. Imagina que estás en un barco, navegando en un río tranquilo. El agua fluye suavemente, todo está en calma. Pero, de repente, decides empezar a remar con todas tus fuerzas en dirección contraria, intentando volver atrás o adelantarte al destino. ¿Qué sucede? No solo te cansas innecesariamente, sino que terminas frustrado, porque hay cosas que simplemente no dependen de tu esfuerzo. Así es la vida cuando intentamos controlar el futuro. Queremos adelantarnos a lo que Dios hará, preocuparnos por lo que aún no ha sucedido, gastar energía en escenarios que ni siquiera son reales. Pero la verdad es que solo tenemos este momento. El pasado ya no se puede cambiar y el futuro aún no ha llegado. Lo único real es el ahora. Pero el enemigo usa la ansiedad para robarnos este regalo. Nos distrae con temores sobre lo que vendrá, nos llena de dudas, nos hace creer que si no nos preocupamos lo suficiente, algo saldrá mal. Pero, ¿cuántas veces la preocupación ha cambiado algo? ¿Cuántas veces el miedo ha traído una solución? Nunca. La preocupación no añade un solo día a nuestra vida, pero sí nos quita paz, nos roba la alegría y nos impide ver las bendiciones que ya tenemos. Piénsalo. ¿Cuántas veces Dios ha provisto justo cuando lo necesitabas? ¿Cuántas veces solucionó algo que parecía imposible? Si Dios fue fiel ayer, ¿por qué dudar de que lo será mañana? Jesús usó un ejemplo hermoso para ilustrar esto. Los pájaros del cielo no siembran, no cosechan, no tienen graneros llenos, pero cada día reciben su alimento. No viven angustiados por lo que comerán mañana, porque confían en el Creador. Y si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? El problema es que queremos seguridades. Queremos tenerlo todo resuelto antes de confiar. Pero la fe no se trata de ver el final del camino, sino de caminar sabiendo que Dios nos guiará en cada paso. La vida está llena de momentos que nunca volverán. Un abrazo que no diste, una risa que no disfrutaste, una conversación que postergaste. Todo porque estabas demasiado ocupado, preocupándote por el futuro. Pero Dios nos llama a vivir el presente, a disfrutar cada día como un regalo, a confiar en que Él tiene el control. Mira la naturaleza. Un árbol no se apresura en crecer, pero cada día extiende sus raíces un poco más. Una flor no se preocupa por cuándo florecerá, simplemente crece en el tiempo perfecto. Nosotros también debemos aprender a confiar en el ritmo de Dios. Hay personas que pasan su vida esperando el momento ideal para ser felices. Cuando tenga estabilidad económica, cuando encuentre a la persona correcta, cuando todo en mi vida esté en orden, entonces estaré en paz. Pero la realidad es que siempre habrá algo más. Siempre habrá una razón para preocuparse si decidimos vivir en ese estado de ansiedad constante. La felicidad no está en el mañana, está en el hoy. En aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado ahora. En agradecer lo que ya tenemos, en confiar en que el futuro está en sus manos. Tal vez hoy te encuentres en una temporada de incertidumbre. Tal vez hay cosas que no entiendes, caminos que parecen oscuros, preguntas sin respuestas, pero Dios no te pide que tengas todas las soluciones, solo te pide que confíes en Él. Vivir en el presente no significa ser irresponsable con el futuro. Significa hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos hoy y dejar lo demás en manos de Dios. Significa soltar el miedo, dejar de intentar controlarlo todo y aprender a descansar en su paz. Porque el futuro no está en nuestras manos, pero sí en las manos de aquel que nunca ha fallado. Número 9.
Dios nos fortalece en la debilidad. La vida nos enfrenta a momentos en los que nos sentimos pequeños, frágiles, incapaces de seguir adelante. Hay días en los que el peso de las circunstancias parece demasiado grande, en los que nuestras fuerzas se agotan y nos preguntamos, ¿cómo voy a superar esto? En esos momentos de debilidad, cuando nos sentimos quebrantados y sin salida, Dios nos recuerda algo poderoso. Su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. El mundo nos dice que debemos ser fuertes, que debemos ocultar nuestras luchas, que mostrar vulnerabilidad es un signo de fracaso. Pero Dios nos enseña lo contrario. No es en nuestra autosuficiencia donde encontramos verdadera fortaleza, sino en nuestra dependencia de Él. Y si el propósito de tu debilidad no es derrotarte, sino acercarte más a Dios. Mira la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, su primera reacción fue dudar de sí mismo. Señor, yo no soy bueno hablando, ¿por qué me eliges a mí? Moisés veía su debilidad como una barrera, pero Dios la veía como una oportunidad para demostrar su poder. Y a lo largo de su vida, Moisés descubrió que no era su habilidad lo que traía la victoria, sino la presencia de Dios con él. Pablo también tuvo que aprender esta lección. Oró repetidamente para que Dios le quitara un sufrimiento que lo atormentaba. Pero la respuesta de Dios fue clara: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos sentimos más frágiles, cuando reconocemos que no podemos solos, es cuando Dios tiene la oportunidad de obrar con mayor poder en nuestra vida. Es en esos momentos de desesperación cuando nuestra fe se vuelve más real, cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y empezamos a confiar completamente en Él. Imagina que eres un vaso de barro. Por fuera pareces frágil, fácil de romper. Pero el valor del vaso no está en la arcilla de la que está hecho, sino en lo que lleva dentro. Así somos nosotros. Nuestra debilidad no nos hace inútiles, porque lo que realmente importa no es nuestra capacidad, sino el poder de Dios obrando en nosotros. David, antes de ser rey, se enfrentó a Goliat con una simple honda y 5 piedras. A los ojos humanos, no tenía oportunidad. No era un guerrero experimentado, no tenía una armadura reluciente, no tenía la fuerza de un soldado. Pero lo que sí tenía era confianza en Dios. No peleó con sus propias fuerzas, sino con la seguridad de que Dios estaba con él. Y con un solo tiro, derrotó a un gigante que parecía invencible. La clave no es ser fuerte en nosotros mismos. La clave es aprender a depender de Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado luchar con nuestras propias fuerzas solo para terminar agotados y derrotados? Pero cuando aprendemos a confiar en la fortaleza de Dios, nuestra perspectiva cambia. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de fortaleza en la debilidad. En la cruz, cuando el mundo lo veía derrotado, cuando parecía que todo había terminado, en realidad estaba logrando la mayor victoria de la historia. En su aparente debilidad, Dios estaba desplegando su máximo poder. Y si lo que hoy ves como tu mayor debilidad es en realidad el área donde Dios quiere mostrar su gloria, nosotros queremos ser autosuficientes, queremos demostrar que podemos con todo. Pero Dios no está buscando personas fuertes, está buscando corazones dispuestos a rendirse a Él. Porque solo cuando nos rendimos, Él puede levantarnos con su poder. Tal vez hoy te sientes débil. Tal vez hay situaciones que han drenado tus fuerzas, que te han hecho dudar, que te han hecho sentir que no puedes más. Pero ahí, en medio de esa debilidad, Dios te dice: no estás solo, yo soy tu fortaleza, yo te sostengo. En lugar de resistirte a la debilidad, abrázala como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Porque aquellos que reconocen que no pueden solos son los que experimentan la mayor fortaleza de todas.
la que viene de Dios. Número 10. La importancia de la oración y la gratitud. La oración es el puente que nos conecta con Dios. No es solo un acto religioso ni una rutina que debemos cumplir. Es el medio por el cual podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial con confianza, sabiendo que Él nos escucha. Sin embargo, muchos oran como si estuvieran lanzando palabras al vacío, sin la seguridad de que Dios realmente responde. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Jesús nos enseñó que la oración no es un monólogo, sino una conversación con Dios. Es un espacio donde podemos derramar nuestro corazón, presentar nuestras cargas y recibir dirección. Pero a menudo nuestra ansiedad nos roba la capacidad de orar con fe. Nos enfocamos en el problema y no en el Dios que tiene la solución. Nos llenamos de peticiones, pero olvidamos la clave que desbloquea la paz, la gratitud. La Biblia nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud es el ingrediente que transforma la oración. Cuando agradecemos, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a ver todo lo que Dios ya ha hecho. Imagina a un niño pequeño que recibe un regalo. Si lo recibe con alegría y gratitud, sus padres se sentirán felices de darle más. Pero si, en lugar de agradecer, se queja porque no recibió algo más grande, la bendición pierde su valor. Así es con Dios. La gratitud abre la puerta para recibir más de Él. ¿Cuántas veces hemos pedido algo a Dios y cuando lo recibimos, rápidamente nos olvidamos de agradecer? Vivimos en un mundo que nos enseña a pedir más y más, pero Dios nos llama a recordar su fidelidad y agradecer incluso antes de ver la respuesta. Jesús nos dejó un poderoso ejemplo cuando multiplicó los panes y los peces. Antes de que el milagro sucediera, antes de que la multitud fuera alimentada, Él levantó el alimento que tenía y dio gracias. No esperó a ver la multiplicación para agradecer, lo hizo antes. Y si en lugar de esperar la bendición para agradecer, comenzamos a agradecer para ver la bendición. La gratitud no solo cambia nuestra manera de orar, también cambia nuestro corazón. Nos ayuda a confiar más en Dios, a descansar en su provisión, a recordar que Él siempre ha sido fiel y que no dejará de serlo. Hay momentos en la vida en los que la oración parece difícil, en los que no encontramos palabras, en los que sentimos que Dios está en silencio. Pero aún en esos momentos, la gratitud puede ser nuestra oración. Decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Gracias, porque sé que estás obrando. Esa actitud de fe abre puertas que la desesperación nunca podrá abrir. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, comenzó con una palabra clave: Padre. No les dijo que se dirigieran a un Dios lejano o inaccesible, sino a un Padre cercano, amoroso, atento a cada necesidad. Pero muchas veces oramos como si habláramos con un extraño, con miedo, con duda, sin la seguridad de que Él está escuchando. Dios anhela que nos acerquemos con confianza, que hablemos con Él como un hijo habla con su padre, que no solo le busquemos en los momentos de necesidad, sino en cada instante de nuestra vida, que aprendamos a reconocer su mano en cada detalle y a agradecerle por todo lo que hace, incluso por lo que no entendemos. La oración y la gratitud son armas espirituales poderosas. Nos protegen de la ansiedad, nos llenan de paz y nos recuerdan que no estamos solos. Son la clave para una vida con propósito, una vida donde en lugar de preocuparnos, aprendemos a confiar. Así que hoy, en lugar de enfocarte en lo que te falta, en lo que aún no ha sucedido, en lo que no puedes controlar, haz una pausa y agradece.
Ora con fe, creyendo que Dios escucha. Habla con Él no solo para pedir, sino para agradecer, porque cuando aprendemos a orar con gratitud, nuestra vida se transforma. Dejamos de vivir en angustia y comenzamos a experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede dar. Número 11. La soberanía de Dios en cada circunstancia. Nada en la vida sucede por casualidad. Cada momento, cada giro inesperado, cada puerta que se abre o se cierra, forma parte de un plan mucho más grande de lo que podemos comprender. Dios no improvisa, no comete errores, no pierde el control. Él es soberano. Pero, ¿qué significa realmente que Dios sea soberano? Significa que Él tiene el control absoluto sobre todo lo que ocurre en el universo y en nuestra vida. Nada se escapa de sus manos. No hay circunstancia que lo tome por sorpresa. No hay problema que lo supere. No hay detalle que pase desapercibido ante sus ojos. Y si esto es verdad, ¿por qué tantas veces nos angustiamos cuando algo no sale como esperamos? La soberanía de Dios no significa que siempre entenderemos sus caminos. A veces, las cosas no tendrán sentido. Pasaremos por temporadas de incertidumbre, por pruebas que nos harán cuestionar todo, por momentos en los que parecerá que Dios guarda silencio. Pero aunque no podamos ver el propósito en el momento, Dios sigue obrando. José lo entendió cuando, después de años de sufrimiento, pudo decirles a sus hermanos: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Lo que parecía injusto, lo que parecía una tragedia, en realidad era parte del propósito divino para salvar a muchos. ¿Y si lo que hoy te duele es parte de un plan que aún no puedes ver? Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada proceso tiene un propósito. Cada demora tiene una razón. Cada aparente fracaso es solo una pieza en el rompecabezas que Él está armando. Nosotros vemos solo un fragmento de la historia, pero Dios ve el cuadro completo. Es como una obra de arte que, vista de cerca, parece un conjunto de pinceladas caóticas, sin sentido. Pero cuando nos alejamos, cuando el tiempo pasa y la obra se completa, podemos ver la belleza del diseño. Jesús vivió la prueba más grande de todas. En la cruz todo parecía perdido. Sus seguidores pensaban que todo había terminado, que la historia no tenía sentido. Pero en el momento de mayor oscuridad, Dios estaba escribiendo la mayor victoria. Si Dios fue capaz de transformar la cruz en un símbolo de salvación, ¿qué no podrá hacer con tu historia? Tal vez hoy estás en medio de una situación que no comprendes. Tal vez las cosas no han salido como esperabas. Pero en vez de desesperarte, en vez de preguntarte ¿por qué?, cambia la pregunta a Señor, ¿qué estás haciendo con esto? Porque la soberanía de Dios no es solo una doctrina, es una verdad que nos da paz. Nos recuerda que no tenemos que entenderlo todo, solo confiar en aquel que nunca deja de obrar. Número 12. Dios está contigo en todo momento. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos solos. Pasamos por pruebas, enfrentamos dificultades, y aunque sabemos que Dios existe, hay días en los que parece que su voz se ha silenciado. ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos, que no te escucha o que ha dejado de estar contigo? El enemigo usa esos momentos de debilidad para susurrarnos mentiras. Dios se ha olvidado de ti. Si realmente te amara, no estarías pasando por esto. Mira tu situación. ¿Dónde está Dios ahora? Y si no estamos firmes en la fe, podemos llegar a creer esas mentiras. Pero la verdad es que Dios nunca nos abandona. Él ha prometido: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pasamos por pruebas, nuestra primera reacción suele ser preguntarnos: Señor, ¿dónde estás?
Pero la verdadera pregunta no es dónde está Dios, sino si realmente confiamos en que Él sigue con nosotros, aun cuando no lo sentimos. Imagina a un padre enseñando a su hijo a caminar. Al principio, el niño se tambalea, da pasos inseguros, pero el padre está cerca, listo para sostenerlo si tropieza. El niño no siempre es consciente de la presencia de su padre, pero eso no significa que Él no esté ahí. Así es Dios con nosotros. No siempre veremos su mano obrando de inmediato. A veces, el proceso de nuestra fe nos lleva a caminar sin respuestas claras. Pero si Dios prometió estar con nosotros, entonces su presencia no depende de lo que sentimos, sino de su fidelidad. David entendió esto cuando escribió: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». No dijo, «si paso por el valle», dijo, «aunque pase». Eso significa que en la vida habrá momentos difíciles, temporadas de oscuridad, momentos en los que todo parecerá ir en contra. Pero la clave está en lo que sigue: tú estarás conmigo. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos dificultades. Lo que sí prometió es que no lo haríamos solos. Cuando Jesús estuvo en la cruz, uno de los momentos más dolorosos de la historia, exclamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En ese instante, Él sintió la separación para que nosotros nunca tuviéramos que sentirla. Su sacrificio garantizó que jamás estuviéramos solos. Si Jesús pagó el precio para que nunca estuvieras solo, ¿por qué seguir viviendo con miedo? Tal vez hoy estás en una temporada en la que sientes que Dios guarda silencio. Tal vez has orado, has clamado y no has recibido una respuesta clara, pero incluso en el silencio Dios sigue presente. Su amor no se mide por nuestras emociones, sino por su fidelidad eterna. Hoy, decide creerle a Dios más que a tus sentimientos. Decide confiar en que Él está contigo, aunque no puedas verlo, porque en cada batalla, en cada tormenta, en cada momento de duda, su voz sigue diciéndote: no tengas miedo, yo estoy aquí. Número 13. La paz de Dios en medio de la tormenta. La vida es un viaje lleno de momentos de calma, pero también de tormentas inesperadas. Hay días en los que todo parece estar en orden, en los que sentimos que avanzamos con firmeza, pero de repente, sin aviso, llegan las dificultades. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? Muchos entran en pánico, otros se paralizan por el miedo, algunos intentan luchar con sus propias fuerzas. Pero Jesús nos enseñó una manera diferente de enfrentar la tormenta: con paz. Una noche, mientras cruzaban el mar, los discípulos se encontraron en medio de una tempestad violenta. Las olas golpeaban la barca, el viento rugía con fuerza y ellos, experimentados pescadores, estaban aterrados. Pero en medio del caos, Jesús dormía. ¿Cómo podía estar en paz cuando todo a su alrededor indicaba peligro? Los discípulos lo despertaron con desesperación. «Señor, ¿no te importa que muramos?». Y Jesús, con total calma, se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. En un instante, todo quedó en completa paz. ¿Por qué Jesús pudo dormir en medio de la tormenta? Porque Él sabía algo que sus discípulos aún no entendían: que no importa cuán fuerte sea la tormenta, si Dios está en la barca, no hay nada que temer. La paz de Dios no depende de las circunstancias. No es la paz que el mundo ofrece, esa que solo existe cuando todo está en orden. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que permanece incluso cuando la tormenta sigue rugiendo a nuestro alrededor. Pero para experimentar esa paz, hay que aprender a confiar. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver todo por nuestra cuenta, solo para terminar agotados y sin respuestas? Dios nos invita a hacer algo diferente. En lugar de angustiarnos, descansar en su promesa.
Pedro tuvo que aprender esta lección de una manera personal. Cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, sintió la fe suficiente para salir de la barca. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y en las olas, comenzó a hundirse. La enseñanza es clara. Donde pongas tu mirada, determinará si caminas en fe o en miedo. Si miramos la tormenta, la ansiedad nos dominará. Pero si mantenemos nuestros ojos en Jesús, encontraremos la paz que tanto anhelamos. Dios nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en cada prueba. ¿Puedes confiar en que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar? Piensa en los momentos difíciles que has vivido. Si estás aquí hoy, es porque Dios te sostuvo. La tormenta no te destruyó, las olas no te ahogaron, el fuego no te consumió. Él ha sido fiel antes y lo será otra vez. Así que hoy, si sientes que las olas de la preocupación te están rodeando, si el miedo amenaza con hundirte, recuerda esto: Jesús sigue en la barca contigo. Su paz está disponible para ti, solo necesitas confiar. Porque cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y aprendemos a descansar en Dios, descubrimos que la tormenta nunca tuvo el poder de derrotarnos. Solo fue un escenario para que viéramos, una vez más, que Dios siempre tiene el control. Número 14. Un nuevo comienzo en las manos de Dios. Cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad. No importa cuánto hayamos fallado, cuántas veces hayamos dudado, cuántos errores hayamos cometido, Dios siempre está dispuesto a darnos un nuevo comienzo. El enemigo quiere hacernos creer que ya es demasiado tarde, que no hay manera de corregir el rumbo, que lo que hicimos en el pasado nos define para siempre. Pero Dios nos dice lo contrario. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Piénsalo. Moisés fue un hombre con un pasado marcado por errores, pero Dios lo convirtió en el libertador de Israel. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Dios lo restauró y lo usó para transformar vidas. Pablo persiguió a los cristianos, pero Dios cambió su corazón y lo hizo un instrumento de su gracia. ¿Qué te hace pensar que Dios no puede hacer lo mismo contigo? No hay pecado tan grande, no hay fracaso tan profundo, no hay herida tan dolorosa que Dios no pueda sanar y restaurar. Si hoy sientes que te has alejado, si piensas que no mereces una segunda oportunidad, escucha esto: Dios no ha terminado contigo. El perdón de Dios no tiene límites. Su gracia es más grande que cualquier error. Su amor no cambia, no disminuye, no se agota. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso a Él. Pero tomar este nuevo comienzo requiere una decisión. Dios ya ha extendido su mano. ¿La tomarás? Hoy es el día de dejar atrás la culpa, de soltar el miedo, de abandonar la carga del pasado y empezar de nuevo. Hoy es el día de confiar en que Dios está escribiendo una historia nueva para ti. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha hablado a tu corazón. No ignores su voz. Permítele guiarte, fortalecer tu fe y transformar tu vida. Antes de terminar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Dios tiene el control de mi vida. Es una declaración de fe, un acto de confianza, un compromiso con Él. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así te aseguras de seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu caminar con Dios. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren este contenido y reciban una palabra de esperanza. Dios está contigo, hoy y siempre. Confía en Él porque su plan es perfecto y su amor nunca falla. Que la paz de Dios llene tu corazón y te guíe en cada paso. Nos vemos en el próximo estudio.